Buenas noches a todos, gracias por venir. Familia, actividad física, deportes, recreación, educación física, todos sean cordialmente bienvenidos. Esta noche tenemos un tema de pronto muy llamativo porque tiene mucho que ver con el control antidopaje. Para esta ocasión tenemos a la doctora Litsi Gabriela Dávalos, ella es médica de profesión, así es docente universitaria en diferentes universidades, también ha sido médica de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, principalmente en la categoría sub-19. Ostenta también diferentes actividades, principalmente en las comisiones antidopaje y médica de la Confederación Sudamericana de Fútbol y en la Federación Boliviana de Fútbol. Y cabe aclarar también, es necesario decirlo, porque ella es una atleta muy activa, principalmente en disciplinas deportivas o pruebas de fondo. Por lo tanto, doctora Dávalos, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Le paso el micrófono para que se converse esta noche sobre las nuevas normas y control de antidopaje. Y yo encantada con un tema que tanto me gusta, que es el deporte relacionado a lo que hago, que es ser médico. Para mí es un placer estar de nuevo viendo caras conocidas. Ahí veo que hay algunos estudiantes y cuando yo los veo ahora o los he visto, me ha tocado ver en algún momento afuera algunos estudiantes de la carrera, qué orgullo que se siente. Tuve la oportunidad de ver justamente en esta invitación de la Conmebol a un muchacho, no recuerdo el nombre, pero él es árbitro. Y ha sido, la verdad, que una emoción verlo. No los ve en el aula y luego los ve en el área profesional y es pues muy agradable verlo. Agradezco la invitación y en esta oportunidad les voy a dar a conocer las nuevas normas antidopaje, que lo que corresponde a la World Anti-Dopation a la sociedad, que es la WADA. Cada año renueva y registra nuevas normas para el control antidopaje. ¿Me confirma, por favor, que se ve la pantalla? Está abriendo, doctora. Está, sí, ya Bien. se ve. Fly through. Bien. Muy bien. Les voy a contar un poquito lo que es la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, de sus siglas en inglés, World Anti-Dopation Association, que es la institución internacional que norma o rige los controles a nivel deportivo para gestionar y controlar el juego limpio, las normas del fair play y el play true, ese juego, ese espíritu deportivo que se debe estimular desde el primer momento que el deportista esté en contacto con esto que es la vida deportiva. Quiero comentarles que la WADA, déjenme ver, voy a avanzar. Vamos entonces a ver lo que es la primera parte del control de dopaje. He retomado esto de un artículo de publicación para que ustedes vean como introducción cuáles son las disciplinas deportivas que tienen mayor prevalencia en lo que es resultados adversos. Un resultado adverso es aquella situación en la que el deportista ha tenido una de prueba, de muestra, ya sea de orina o de sangre, y ha tenido un resultado adverso analítico. Si bien este resultado adverso no es un doping positivo, da para estudio y da para tenerlo en el laboratorio hasta 10 años. Entonces, quiero mostrarles este estudio de hace 10, que se ha hecho en un espacio de 10 años para que ustedes puedan ver cuáles son las disciplinas deportivas que han tenido mayor número de resultados adversos, es decir, un doping positivo. Fíjense ustedes que en este estudio se puede observar que atletismo es la primera disciplina a nivel mundial, a nivel internacional, que arroja resultados adversos en doping, seguido de ciclismo, y luego podemos ver aquí otra disciplina como la halterofilia, que serían las disciplinas que tienen mayor prevalencia con
doping o resultados adversos en lo que significa el mundo del dopaje. Y aquí en este cuadro, que es del mismo artículo, que se los estoy pasando para que lo revisen al final de esta presentación, quiero mostrarles cuáles son esas sustancias que este estudio ha arrojado en un lapso de 10 años en estas disciplinas que son las que tienen mayor prevalencia, que habíamos comentado entre atletismo, ciclismo y halterofilia. Fíjense ustedes que la primera lista de sustancias prohibidas dentro y fuera de competencia es la familia de los anabolizantes, al igual que las sustancias como las hormonas, es decir, los factores de crecimiento. En segundo lugar, los beta-agonistas, que es otra de las familias que pueden aumentar el rendimiento deportivo. Cuando me refiero a beta-agonistas, estoy hablando de la familia de los inhaladores, estos medicamentos que se utilizan para el asma, que tienen corticoides o tienen un beta-2 agonista, que es el famoso salbutamol, que por supuesto que da un resultado adverso positivo, un doping positivo, y otras hormonas y diuréticos que pueden ser como sustancias enmascaradoras, ¿verdad? O algunos estimulantes. Aquí les dejo esto para que después lo revisen, que viene agregado con el artículo de publicación que revisé para mostrarles. Bien, cuando hablamos de doping, tenemos que interpretar, y la WADA resume el concepto de qué significa doping positivo. Tenemos que entender qué es un doping positivo. Entonces, se define el dopaje como la comisión de una o varias infracciones de las normas antidopaje según lo que dispone el artículo 2.1 al artículo 2.10 del Código de la WADA. Y en este enlace les estoy pasando los artículos para que los revisen desde el 2.1 hasta el 2.10, donde les muestra uno a uno los detalles de cada una de estas infracciones de las normas de dopaje. Entonces, es doping positivo cuando se infringe o se comete una o más infracciones a una de estas normas de dopaje, que se los estoy compartiendo con este enlace, con este link que los lleva a la lista de estos artículos que a continuación lo van a poder ver con más detalle. Entonces, cuando hablamos de dopaje, tenemos que entender que el dopaje es todo lo contrario a la esencia misma del espíritu del deporte. Entonces, cuando está el deportista en el medio deportivo y la competencia genera ansiedad, desigualdad, es decir, no tener una formación integral desde dónde estoy, cuáles son mis posibilidades, tener la educación lo más amplia posible para poder formarme como un atleta integral, surge esto que es la corrupción, la trampa, ¿verdad? Porque es la doping, es decir, recurro a sustancias que están prohibidas y que cuando un atleta asume la responsabilidad de hacerse cargo de representar a una región o a un país, estamos hablando de un deportista de élite en el cual ya es sometido a estas normas de la WADA. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del Código Mundial Antidopaje? Para que conozcamos y por qué existe esto. En el fin y el propósito de proteger los derechos de todos los deportistas, ¿verdad? De que su participación en los deportes esté libre de dopaje, con el propósito de promover la salud y garantizar de esta forma la equidad, la igualdad en el deporte para todos los deportistas del mundo. Es uno de los propósitos del Código Mundial Antidopaje. Además de asegurar la armonización, la coordinación y la eficacia de los programas contra el dopaje a nivel internacional. Entonces, debemos incentivar al deportista desde que inicia en estas pequeñas roces de competencia a que este sea su propósito de este espíritu deportivo, que sea promover la salud y que esté libre de cualquier intención de dopaje. Fíjense ustedes que el Código Mundial Antidopaje, primero, que es ley en todos los países, no es opcional. A partir de la Comisión Internacional de UNESCO, que se hizo contra el dopaje en el deporte y que fue aprobada en varios parlamentos, también se redactaron los estándares internacionales
que complementan a este Código Mundial Antidopaje a partir del 2021 y que son 8. Sin embargo, estos estándares internacionales van adecuándose y adaptándose y van aumentando para actualizar uno a uno, y ahora vamos a ver cuáles son esas normas, esas nuevas normas que se adaptan a estos estándares internacionales. Entonces, el Código Mundial Antidopaje, primero, que es ley en todos los países, son las organizaciones nacionales antidopajes que deben adoptar el código, y los estándares internacionales que comentábamos, que integran a sus normas y que tienen que ser regidas por las federaciones nacionales de cada país. Es decir, un deportista, a partir de que tiene una vida en el deporte, tiene que ser avalado y tiene que estar acompañado de estas federaciones que lo acompañen, lo eduquen, lo formen de manera integral y lo protejan con la educación. Justamente con las federaciones nacionales, ¿verdad? Y instituciones, organizaciones nacionales como las UNAT, los comités olímpicos, las federaciones son las encargadas de velar por un deportista en cada país. Entonces, ¿cuáles son esos 8 estándares que cada organización adopta e integra a sus normas que rigen en las confederaciones de cada país? Fíjense, primero, esos estándares internacionales que rigen son el cumplimiento de las normas, los controles e investigación que todo país debe aceptar para sus deportistas, la aplicación de los AUTE o formularios de uso terapéutico, es decir, los médicos que somos oficiales del doping, cuando trabajamos junto a un deportista de élite, tenemos esta herramienta que es un instrumento para advertir el uso de un tratamiento en un deportista. Cuando el deportista de élite tiene que someterse a un tratamiento que puede tener un efecto secundario si no realiza un tratamiento, el deportista debe estar enterado y debe estar informado que él puede recurrir a una medicación previa información y solicitud de este AUT, que es la advertencia de uso de tratamiento. Entonces, con esto no es que el deportista puede usar el tratamiento sin advertir, sino que debe solicitar, esperar la respuesta e iniciar el tratamiento con cualquiera de las sustancias que sea necesaria para prevenir cualquier efecto secundario en su salud. Otro estándar internacional que aplica el control antidopaje es la de laboratorio, es decir, no cualquier laboratorio somete a control de pruebas o a realizar resultados de este test doping. Son contados los laboratorios, son laboratorios oficiales en Latinoamérica. En Bolivia no tenemos laboratorio, en Brasil sí tenemos laboratorio, en Uruguay también. Otro de los estándares es la privacidad. Otro de los estándares internacionales que rige estas normas antidopaje es la lista prohibida, que se publica y se la actualiza cada año, cada 1 de enero se renueva. Cada 1 de enero sale la lista modificada con los metabolitos encontrados o que han sido renovados en la lista para su conocimiento y su socialización en el ámbito deportivo. Lo que es nuevo para esta nueva norma, este Código 2021, son estos puntos 7 y 8, que como les digo son las nuevas normas, es decir, a partir de ahora es obligatorio que cada país tenga el área de educación en lo que respecta a las normas de control antidopaje. Ya no hay excusa, debe consolidarse una estructura que sea parte de la educación del deportista y que genere una comunicación, un estudio, una formación y una preparación constante donde el deportista pueda recurrir a una entidad donde genere respuestas, soluciones, orientación, cursos, capacitaciones, etc. Entonces, esta es la novedad de los estándares del Código 2021.
que es el punto 7, que es la educación, que ahora es un pilar obligatorio en cada país que debe tener una representación a nivel nacional. Y el otro punto, que es parte de este estándar, que también es nuevo, es la gestión de resultados, que si bien antes estaba inmersa, no estaba explícita, ahora se la toma como un nuevo estándar y se hace obligatorio que la WADA puede sugerir, pedir o requerir la gestión de resultados en el momento que considere para un deportista de élite que esté activo o inactivo, y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, en estos puntos, en estos estándares 2021, estaríamos viendo que del 1 al 6 han estado siempre y que el 7 y el 8 son los nuevos incrementos o las novedades de estos estándares internacionales que empiezan a aplicarse desde el 1 de enero del 2021, ¿verdad? ¿Cuáles son los encargados o las entidades signatarias de hacer cumplir el código antidopaje en cada país? Las ONAT, que son las organizaciones nacionales antidopaje, los comités olímpicos, las federaciones internacionales o los responsables de grandes eventos, como ser organizaciones como la ODESUR, como la ODEVO, la ODECABE. Es decir, estos son los signatarios de que se lleve a cabo y se cumpla el código y las normas antidopaje. Fíjese que los responsables, los organizadores de grandes eventos, es decir, sudamericanos, panamericanos, deben ser los responsables de hacer cumplir la norma del control antidopaje. Entonces, ¿cuáles van a ser estas infracciones a la norma antidopaje? Y esto se encuentra descrito y señalado en el artículo 2 de las normas antidopaje, que estoy al final de la presentación para aquel que quiera recurrir a los detalles, y estas van a ser las siguientes, que también tenemos aquí una novedad. Primero, una de las infracciones, la primera, es la presencia de sustancia prohibida, ¿verdad? Esa es la infracción a la norma antidopaje que está descrita y está detallada en el artículo 2, sería el 2.1, que es la presencia de sustancia prohibida. Significa una infracción a la norma antidopaje. El artículo 2.2 indica el uso o intento de uso de una sustancia prohibida. Fíjense, el uso o intento de uso ya es una infracción. Artículo 2.3, evadir o rechazar la toma de muestras o la solicitud para una toma de muestras. Artículo 2.4, rechazar la información del paradero del deportista. Esa es otra infracción a la norma de dopaje. Artículo 2.5, manipulación o intento de manipulación. Artículo 2.6 es la posesión de una sustancia que esté en la lista de sustancias prohibidas, ya sea con el deportista o con el personal de apoyo, con el equipo, el personal, el cuerpo médico, cuerpo técnico, cuerpo que esté acompañando a este deportista. La posesión de una sustancia le significa una infracción a la norma antidopaje. Y esto luego es llevado a los tribunales para emitir una sanción. Está descrito en el artículo 2.6. El artículo 2.7 es el tráfico o intento de tráfico de sustancias que están normadas y están en la lista de sustancias prohibidas. Además, el artículo 2.8 es la administración o intento de administración de una sustancia prohibida enlistada en la norma de esta lista de sustancias prohibidas. El artículo 2.9 indica la complicidad. ¿Qué quiere decir? Complicidad se refiere a que el deportista es cómplice ya sea de la compra, la obtención, la retención, el traslado de una sustancia que esté normada como sustancia prohibida. Y la asociación prohibida, es decir, que el deportista tiene alguna relación con un deportista que haya tenido un antecedente de un resultado adverso analítico positivo. Entonces, una infracción a la norma de dopaje, un deportista que sea fanático y que
esté metido en la vida de un deportista que haya tenido doping positivo y que lo admire, se somete al estudio, se puede denunciar y es motivo para hacer seguimiento o para ponerlo en la lista de esos deportistas a observar. Y la novedad de esta lista de infracciones a la norma antidopaje, que ahora está aumentado como el artículo, está agregado como el artículo 2.11, es desalentar la denuncia. ¿Qué quiere decir? Fíjense qué interesante esta novedad, porque desalentar la denuncia, es decir, si un deportista sabe que otro deportista realizó una infracción, se sometió a sustancias prohibidas y quiere denunciar, pero el entrenador o el familiar le dice, no, no lo hagas porque puede ser que también te culpe a ti. No, el desalentar la denuncia es una infracción a la norma, porque si él sabía y se comprueba que él sabía por alguna vía, entonces ya significa una infracción a la norma antidopaje. ¿Esto que significa? Desalentar la denuncia. De alguna manera, fíjense ustedes que la WADA lo que quiere es que tengamos un deporte un limpio, es decir, un fair play, donde todos participemos al mismo nivel, que no haya trampa, y desalentar la denuncia de alguien del deportista que sabe que está utilizando sustancias prohibidas y que está haciendo trampa, es cómplice y puede ser sometido o analizado en los juzgados como infracción a la norma antidopaje, para que lo tomen en cuenta. Entonces, fíjense que la WADA, uno de los derechos que tiene la WADA es de tomar la posesión de una muestra con o sin previo permiso del deportista, y lo puede ser al azar. Esto quiere decir que si el deportista tiene o es representante de una región, de un país, y está en la lista de deportistas de élite que se someten a competencias internacionales, él puede ser registrado para una toma de muestra antes de competencia, durante la competencia o después de la competencia, sin previo aviso o con aviso, es decir, es uno de los derechos que tiene la WADA para tomar la posesión de la muestra del deportista. Este es el estándar número 8 que aumenta como normativa y como obligatoriedad para el país, que debe hacer cumplir las normas antidopaje, es decir, que la WADA puede exigir a una organización o puede solicitar que la gestión de resultados sea directo para la WADA, ¿verdad? Es otro de los nuevos estándares que norma y rige a partir del 1 del 2021 como norma antidopaje. Es decir, la gestión y la organización de los resultados. Además, los nuevos términos que son parte de estas nuevas normas antidopaje son las descripciones de menor de edad. Para la WADA, a partir de ahora, menor de edad es una persona física que no ha alcanzado la edad de 18 años, ¿verdad? Y una persona protegida, fíjese que estos son términos que ya están descritos y conceptualizados para que no haya esa desvariación de concepto y cuando se nombre o se mencione se tenga el mismo concepto de descripción. Entonces, menor de edad, una persona física que no ha alcanzado la edad de 18 años, y persona protegida es un deportista u otra persona física que en el momento de la violación de las reglas de estas infracciones antidopaje no tiene 16 años, no tiene 18 años y no está incluido en ningún grupo registrado para controles, es decir, este grupo registrado para controles, la WADA interpreta a aquellos deportistas que dieron en algún momento positivo, que ya han sido sancionados y que están en este grupo registrado para controles que se hacen al azar, ¿verdad? A esto se refiere personas protegidas. Además, otro término que se incluye como definición es el término de deportista recreativo, que la WADA le norma o conceptualiza como deportista recreativo una persona que es definida de esta manera por la ONAD correspondiente. Recuerden que la ONAD es la Organización Nacional Antidopaje. Sin embargo, el término no incluirá a ninguna persona
que dentro de los 5 años anteriores a cometer cualquier violación de la regla antidopaje haya sido deportista de nivel internacional. Es decir, que no haya tenido un deportista recreativo, no puede ser un deportista que haya tenido una representación a nivel internacional. Otro término que se incluye es el deportista de nivel nacional, que según lo definido por cada ONAP, es decir, que ha representado al país en un evento internacional, en una categoría abierta o se ha incluido dentro de un grupo registrado para controles. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las novedades en cuanto a las sanciones individuales según el artículo 10 que norma es el control antidopaje y que lo tiene descrito y socializado en la página que se los voy a dejar y ahora lo vamos a ver en la web que está descrito con más detalle? Fíjense que una de las novedades y modificaciones en esto que es sanciones individuales, que indica el artículo 10, es que se incrementa la flexibilidad en las infracciones de la regla antidopaje que involucran a sustancias de abuso como, por ejemplo, fíjense que la ingestión o uso fuera de competencia, es decir, 3 meses o menos, es decir, si un deportista tuvo la ingesta de marihuana, vamos a poner un ejemplo, y ese consumo ha estado 3 meses o menos, ¿verdad? Es sometido a una sanción, pero se comprueba que el uso no fue para aumentar su rendimiento. ¿Se entiende? Entonces, esa sanción se flexibiliza ahora. Se da lugar a una sanción como deportista, debe ser sometido a controles de abuso de sustancias prohibidas, pero se declara y es sometido a un juicio donde lo que se comprueba es que esa sustancia que se consumió 3 meses antes no fue para aumentar el rendimiento, sino que es parte de una adicción. Otro es la presencia, el uso o posesión, es decir, sin falta significativa, la persona protegida, deportista recreativo, puede tener un proceso, pero como no es parte de los deportistas de élite, no es sometido, es flexible, la normativa dependerá de la cantidad, del tiempo que es sometido a nivel de los jueces. Quiero terminar con esta diapositiva, me quedan solo 2 diapositivas, y quiero terminar con, sé que hay muchos estudiantes o que ya han sido graduados o que son recientemente graduados de la carrera de actividad física, con este mensaje para que lo tomemos en cuenta. El primer contacto de un deportista con el antidopaje debería ser con educación y no con un control. Es decir, que nuestros deportistas conozcan lo que son las normas antidopaje, conociendo cada uno de sus componentes, sus infracciones, y no así sometiéndose a un control. Es decir, que no conozcan las normas antidopaje por haber cometido una infracción. Esa es la mejor manera y el mejor aporte que le podemos hacer a nuestros deportistas con la educación. Y para la educación, la UADA tiene plataformas de educación que son de acceso gratuito. Justamente en esta cuarentena podemos acceder. Fíjense que estos son los recursos disponibles que tiene la UADA para deportistas como el Alpha, que está en inglés, que es, son cursos para deportistas, el Sport Physician, que es para médicos, el Coach True, que es para entrenadores, está en versión inglés, español, está en muchas versiones. La van a encontrar en español, el Alpha, el Coach True, el Parent House para familiares, para técnicos y para resultados. Los demás están en inglés. Por ejemplo, el Adult Kids Card, el University Textbook y el Medical Professional está solo en inglés. Pero yo creo que el inglés ahora no es una barrera, más bien es un reto para hacer estos cursos. Fíjense que estos cursos se registran, les estoy dejando el link de acceso para que ustedes puedan ingresar, realizan el curso donde tienen que estudiar, ver videos, son sometidos a una prueba, un examen del curso, y luego la UADA les da un certificado. Depende del curso que ustedes acceden. Para deportista quiere decir que el deportista conoce las normas, realizó el curso y lo puede descargar su certificado. Ojo que el certificado solo se emite cuando hay una puntuación de que pasó el examen, porque también se puede apreciar la puntuación mínima son 50 puntos y es sobre 100.
O sea que si con 50 no pasa, tiene que volver a hacer hasta que aprenda estos cursos que son de formación y de educación sobre las normas e infracciones del antidopaje. Entonces, esta es la plataforma ADEL, que es, significa Anti-Doping e-Learning, que se las estoy dejando aquí como acceso para que recurran. Es de acceso libre, se crea un usuario y pueden iniciar e empezar los cursos que ADEL los tiene como acceso libre a cada uno, para parientes, profesores, entrenadores, médicos. Y bueno, hasta aquí llegué, me parece que he cumplido los 30 minutos. Quiero agradecer, profesor, si hay alguna pregunta, yo les voy a dejar este material para que revisen. Por supuesto, estoy atenta a las consultas si es que tuvieran. Bien, doctora, muchísimas gracias, muy gentil. No se vayan a enojar con la pregunta que voy a hacer, pero es una curiosidad que yo tengo. Quiero que sepan que al final de cuentas yo estoy en contra de cualquier uso sustancia prohibida, pero mi punto de vista mío es que cualquier atleta de élite, ciclista, atletismo o halterofilia, en algún momento de su carrera utilizaron algún tipo de sustancias prohibidas. Mi pregunta era, o en un gran porcentaje, no todo. Mi pregunta era, de repente, en Bolivia no hace falta un equipo multidisciplinario, un científico, uno que sepa bien del tema, donde pueda suministrar este tipo de sustancias prohibidas al deportista en la cantidad adecuada para que nuestros deportistas eleven su rendimiento. Esa era mi pregunta. Gracias. Bien, sería injusto que algunos que puedan acceder a ese tipo de recursos y que sin duda aquel que ayude a un deportista a aumentar su rendimiento por medios externos, ya sean estos hormonales, sustancias estimulantes o sustancias agonistas que pueden enmascarar y se pueden eliminar, sería injusto para aquellos que puedan acceder y sería muy injusto para aquellos que por la cuestión económica, porque estamos viendo que si tú quieres acceder a algo tiene que costarte. Entonces, el espíritu deportivo es recurrir a las competencias de forma limpia. Y de forma limpia significa no recurrir a medios que te pueden ayudar a aumentar el rendimiento. Bueno, jóvenes, de todas maneras tenemos contacto permanente con la expositora, nos va a enviar los PowerPoint y también algunos sitios y documentos que puedan servir para un poquito desarrollar o mejorar el conocimiento que tenemos sobre estas nuevas normas del control antidopaje. Ya lo comunicó que a partir de enero de 2021 hay modificaciones sustanciales y seguramente cada 2 años hay novedades importantes para el control del dopaje en el contexto deportivo. A la pregunta que hizo el colega, nosotros no podemos responder porque hay que ser autoridad para emitir algunas opiniones y respuestas a argumentos que de pronto no nos corresponden. Bien, no tenemos más tiempo. Les agradecemos infinitamente por su presencia. Están invitados mañana a las 7 de la mañana, perdón, a las 7 de la noche, con otra temática que también tiene mucho que ver con nuestra área disciplinar. Y sin lugar a dudas, la intención siempre es compartir, intercambiar datos e informaciones que de una u otra manera nos sirvan para reciclarnos, para intercambiar ideas. Y de pronto para algunos les va a servir como alguna novedad, pero principalmente servirá por lo menos para recordar aquellos conocimientos que ya los tenemos. Y por último, creo que sirve para compararnos el conocimiento que tenemos respecto a las indicaciones que emiten los ponentes. Jóvenes, damas y caballeros, muchísimas gracias. Nos veremos mañana. Muy gentil. Gracias a todos. Gracias, Lisa. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Muy amable, muy gentil. Gracias, Lisa. Nos vemos. Dale, cuídense. Doctor, Cuídense, por favor. Cuídense.